Esta conferencia comenzará a grabarse. Sí, estoy listo para iniciar. Ya, doctor, le voy a dar el pase para que usted pueda compartir sus diapositivas. ¿No? Por fin. Y ahora sí, doctor, puede compartir sus diapositivas. Bueno, entonces dejamos con la palabra al doctor y nuevamente le agradecemos por su participación en el día de hoy con el tema Interpretación básica de radiografía de tórax. Por favor, se le ruega a los asistentes no estén activando sus audios ni nada. Las preguntas van a ser al final de la ponencia y atentos porque va a haber una palabra clave durante la ponencia, ¿no? Para que la puedan ustedes colocar en el post-test. Ya, bueno, Ya, doctor, le damos el paso. El tema solicitado es interpretación básica de radiografía de tórax. Ustedes saben que la parte radiológica siempre es de ayuda al diagnóstico de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre la clínica tiene que ir acompañada de ciertas evidencias para nosotros poder hacer un buen diagnóstico. Y lo fundamental, sobre todo en la parte neumológica, como para mí, es ayudado por lo que es la radiología o la tomografía, dependiendo del caso. Entonces, si hablamos de radiología, vemos pues lo que es una interpretación básica, tenemos que tener una guía para nosotros poder hacer una interpretación radiológica adecuada. Ahora en la fecha hay muchos sistemas nuevos para lo que es radiología. Anteriormente tenían los equipos tradicionales en los cuales estos equipos tenían placas que tenían que ser llevadas para ser reveladas en ciertos sistemas líquidos para poder ser secadas y poder ser visualizadas. A la fecha tenemos las placas que son digitalizadas, sobre todo, ¿no? Ese es lo más moderno. A pesar de ser moderno, tiene un costo mayor, porque los otros serán más cómodos. Entonces, ¿qué de bueno tiene lo que es la digitalización? Tenemos que son de menor dosis de radiación, o sea, uno se expone menos. No se repiten prácticamente los estudios porque eso queda guardado, queda en archivos y en un sistema y nosotros podemos solicitar nuevamente el mismo estudio. ¿Qué tiene bueno esto? Que mejora la calidad de la imagen. Son imágenes más nítidas, ¿no? Y tienen un retoque fotográfico, sobre todo para mejorar lo que uno quiere visualizar. Son inmediatas, de un tiempo real y tienen un espacio universal generalmente, ¿no? ¿Qué ventajas tiene la radiografía convencional? Por ser una tecnología muy bien establecida, esta puede realizarse en aparatos más económicos y simples, sin la necesidad de conocimiento especializado para el proceso, como es lo que era antigua, ¿no? Las placas antiguas, las placas convencionales. Basta posicionar bien el film y el paciente y con emisión de rayos X en la cantidad correcta, en el tiempo predeterminado, y por esta razón los pequeños centros de salud o de imágenes consiguen realizar exámenes aumentando el acceso a la población. Esto es generalmente lo que se tiene en muchos establecimientos de salud sin tener la digitalización. Ventajas que tiene una radiografía digital, como es las nuevas, ¿no? Son superiores en nitidez a los contrastes y a los detalles y a la diferenciación de densidades generalmente. La imagen generada por este sistema exige una exposición menos rigurosa a la radiación que en la radiografía convencional, o sea, uno se expone menos, no hay tanta radiación, por lo tanto, la persona no está expuesta a por más radiografía que se tome, no vamos a decir no se exponga mucho porque esto puede traer, como dice, problemas posteriores. No, acá no hay ese tipo de inconvenientes. Esto reduce entonces los riesgos del examen para el paciente y deja el ambiente de trabajo más seguro para el técnico, ¿no? Porque bueno, otras veces tenía que esperarse que pasen las radiaciones para uno poder ingresar y ponerse los mandiles de metal generalmente que
tienen los radiólogos. Además, como las imágenes se generan inmediatamente en el computador, puede ser rápidamente llevada al médico para que éste pueda emitir un informe, ¿no? Y la interpretación es más rápida y en el tiempo, un tiempo oportuno, ya está en manos del radiólogo para poder ser informada. También tienen un sistema que generalmente como tenemos nosotros en nuestro hospital, se toman las placas en radiología, pero ya tenemos una red que tenemos un computador en el consultorio y directamente ya la estamos viendo. Ni bien están tomándolas, sale la radiología y nosotros la estamos viendo ya en la computadora. Sin necesidad de la interpretación del médico radiólogo, ya nosotros la podemos leer y podemos dar un diagnóstico. Sin necesidad que el paciente espere y que lleve el físico de la placa para poder hacer la interpretación. Entonces, esto es más rápido. Entonces, el diagnóstico puede ser oportuno y dar un tratamiento adecuado y con una buena agilidad y eficiencia en este proceso. ¿Qué desventajas hay en lo que es la radiografía? Por ser una técnica reciente, sobre todo la digitalizada, demanda una inversión mayor en los términos de aparatos, ¿no? Como les dije, son equipos nuevos generalmente. Y esto nos lleva a que la imagen sea procesada en computadora y es oportuno el diagnóstico y la rapidez con que esto vamos a obtener, ¿no? Entonces nosotros podemos dar diagnósticos inmediatos. En lo que es radiografía de tórax, ¿qué necesitamos saber nosotros? ¿Qué es lo que debemos de ver? ¿Qué tenemos que tener nosotros para poder hacer una buena interpretación radiológica? Para eso nosotros tenemos que ver muchas radiografías normales, primero, ¿no? Si nosotros queremos hacer una buena interpretación. Conocer bien la anatomía y variantes y artefactos que puede tener una placa, sobre todo en la de tórax. Conocer la semiología básica, ¿no? Cómo están las escápulas, las clavículas, la parrilla costal, el mediastino, el corazón, los diafragmas, para nosotros poder ver las alteraciones que podamos encontrar. Conocer también algunas patologías que tienen signos radiológicos específicos, o sea, ya hay imágenes que de verlas nomás ya uno sabe qué tiene el paciente y no necesitamos dilucidar o hacer diagnósticos diferenciales muchas veces. Y tenemos que hacer siempre exploraciones de suficiente calidad, o sea, de nitidez, de lo que es una buena toma de imagen para nosotros hacer los diagnósticos oportunos. ¿Qué errores podemos encontrar en la lectura de las radiografías? Puede haber errores en la adquisición de la imagen, error en la prescripción de la prueba de la imagen, puede haber errores de percepción, o sea, esto ocurre cuando uno no ve muchas imágenes y uno puede errar a veces en lo que está viendo. Errores durante la integración psíquica de la imagen, o sea, variantes o miedo a ver algo grave. Acá hablan de provincialismo, o sea, que uno no ve lo adecuado. Muchas veces uno cuando está en ciertas áreas, sobre todo de provincia, ve lo mismo, y cuando llega a otro lugar donde se ven más patologías, ya no sabe qué está viendo porque uno se adapta a un lugar y siempre encuentra lo poco que hay. Puede haber errores de interpretación, como es falta de razonamiento, falta de conocimiento, porque uno no lee o no interpreta bien, no ve bien las placas o son pocas las que ve. Y error en los informes, ¿no? Sobre todo al hacer la descripción. En cuanto a las proyecciones radiológicas, tenemos incidencias pues, en las que nosotros debemos de tomar las placas si es que queremos ver diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, el estudio básico que se ve son las radiografías de tórax posterior, anterior y lateral. La posterior anterior, o sea, una radiografía de frente, siempre vamos a mirar sobre todas nuestras estructuras, partes blandas, partes óseas, y ver cómo están los senos postdiafragmáticos, si hay obturación o no, si este mediastino está ensanchado o no, y ver si en las placas puede haber, si seguimos las parrillas costales, si están bien delineadas o hay signos de fractura o signos de que ya haya habido una fractura antigua, ¿no? Porque hay prácticamente
no hay una forma lineal como debe de tener, ¿no? O podemos buscar otras incidencias como las oblicuas, en las que generalmente vamos a ver ilios pulmonares o pleuras, ¿no? Si queremos ver derrames, si queremos ver prominencia iliar, como por ejemplo los granulomas en los niños, tenemos que pedir oblicuas, muchas veces en la de frente no se puede visualizar esto, o las que son las radiografías lordóticas, ¿no? En las que queremos ver los vértices por un ganglio que puede haber ahí, que muchas veces los ganglios que son malignos se alojan a nivel de vértices, ¿no? Entonces tenemos que ver si hay o no hay alguna patología a ese nivel, o la radiografía de cúbito con rayo horizontal, en la que tenemos que valorar la movilidad de una imagen, si es un derrame que prácticamente a la posición toma otra forma, o si hay una parálisis frénica o un neumotórax, o radiografía en posterior anterior en expiración, ¿no? Para localizar o detectar pequeños neumotórax o enfisemas obstructivos unilaterales, que muchas veces puedan tener algún tipo de pacientes, sobre todo en pacientes que son asmáticos, los pacientes que tienen un tórax enfisematoso alargado. Por ejemplo, esta radiografía posterior anterior, aquí vemos, como ustedes bien ven, una placa. En la primera que está a la derecha se ven las clavículas bien delineadas, bien centradas. Tenemos los tenemos acá nuestra columna vertebral, los senocostos diafragmáticos que están libres, sin obturación. Acá tenemos, aquí que podemos diferenciar, que por decir, este diafragma en el lado derecho tiene el mismo nivel del diafragma izquierdo, cuando este debe estar a 1.5 menos del derecho. Pero ¿qué pasa acá? Que la cámara gástrica está distendida, porque esta es cámara gástrica en el lado izquierdo. Y si miramos la lateral, por ejemplo, si tenemos un derrame obturado, un ángulo, vemos si puede ser anterior o posterior para nosotros poder de repente hacer una toracocentesis, ingresamos por la parte posterior, y si es anterior no vamos a poder llegar y no vamos a sacar nada. La otra proyección, que es la lordótica, ¿no? En la cual queremos ver vértices. Por ejemplo, acá estamos viendo que hay una imagen radiopaca, o sea, una opacidad heterogénea, y que es sugestiva de que acá puede haber algún tipo de imagen, ¿no? Entonces, para eso se toma este tipo de placas. Con esto estamos visualizando, por ejemplo, acá no se ven ya las clavículas, pero si vemos al fondo, acá solamente hay ciertas calcificaciones y ese es un poco de congestión bronquial. Prácticamente es superposición acá de vértebras que puede haber y delindamos nosotros que haya la existencia de patologías, pero nos vamos a la parte superior y parece que en la parte superior hubiese un engrosamiento pleural. Es lo único que podemos evidenciar. Si tomamos las oblicuas, generalmente para ver ilios, como detectar granulomas o ver la congestión bronquial, como se ven a estos niveles, y si es que vemos o no algún tipo de patología. Entonces, con este tipo de incidencias descartamos. ¿Qué conceptos fundamentales debemos de tener presente? Entonces, nosotros debemos conocer las densidades, ¿no? Tanto la densidad en que podamos ver la parte ósea, la parte líquida, o la parte de los bronquios, o en el cual vamos a ver la parte ósea también, o todas las patologías que podamos encontrar. Tenemos que tener características de las densidades, debemos de conocerlas para no equivocarnos. Tenemos que valorar técnicamente la radiografía, si es una buena toma, si es una placa muy blanda o que está muy penetrada y que de repente no hay unos buenos criterios de calidad en esta. Tenemos que conocer bien la anatomía del tórax, ¿no? Cómo están los ángulos, dónde deben estar, o si de repente esta placa está rotada, no está bien centrada, porque la anatomía no la vamos a visualizar en forma correcta. Y debemos tener siempre un sistema de lectura, ¿no? Desde dónde comenzar, de partes blandas, partes óseas, ver pulmones, mediastino, y así tener una secuencia de cómo podemos hacer una buena lectura. En las densidades, como ya estábamos hablando, tenemos que ver cómo se ve el aire, ¿no? ¿Qué aspecto tiene? Se ve una imagen negra, dice, como es a nivel de tráquea,
bronquios principales, parénquima pulmonar. Acá, por ejemplo, esta es la tráquea. Se ve una imagen casi negruzca que recorre, aquí la estamos viendo, el parénquima tiene aire, entonces lo vemos de este tipo de color, medio negro. La grasa la vamos a ver de color gris generalmente, con planos faciales de la musculatura de la caja torácica y el ápice cardíaco, ¿no? Solo de que ahí podemos ver este tipo de densidad. Lo que es el agua lo vamos a ver como gris claro o blanco cuando hay una obturación. Esto se ve blanco, o sea, cuando hay un derrame, todo es blanco hacia abajo, lo vamos a ver en las placas más anteriores. Y cuando es calcio es blanco, generalmente como es el esqueleto óseo, ¿no? Todas las clavículas, las costillas, las vértebras. Entonces toman un color fundamental, que es conocible de todas maneras. Entonces, para tener los criterios de calidad, tenemos que ver lo que es la penetración, que debe de verse la columna vertebral a través del corazón y las estructuras vasculares retrocárdicas. Muy penetrada cuando está la placa, vamos a ver toda la columna vertebral. Entonces, no se debe ver toda su totalidad con buena imagen o buenas características. Debe de visualizarse, pero no en forma, en su totalidad, porque eso sería una placa muy penetrada. Cuando está en inspiración, vamos a ver que el arco costal llega hasta la parte anterior, o sea, a la mitad del diafragma. Cuando está rotada una placa, las apófisis espinosas vertebrales están equidistantes de las clavículas. Y cuando está angulada, la clavícula proyectada está sobre el tercer arco costal. Tenemos que ver la cobertura, que debe incluir los campos pulmonares en su totalidad, desde el espacio supraclavicular hacia los costos diafragmáticos, o sea, de la parte del ápice hasta la base. Y debe visualizarse unos 5 centímetros del pulmón por encima de las clavículas. O sea, vemos nuestra clavícula, si 5 centímetros arriba, todavía debe haber pulmón. No debe estar en menos, porque si no la placa está mal tomada. Y las escápulas deben proyectarse afuera de los campos pulmonares. Hay imágenes más anteriores donde vamos a ver cómo deben estar. Pero hay una imagen anterior en que se ve muy bien la placa, pero las escápulas están adentro, como creo que es en la anterior. En esta, por decir, acá vemos la escápula, está adentro. O sea, es una buena placa, pero esta escápula debe estar afuera. No debe estar en la parte interna. Tenemos que ver la anatomía de mediastino, contornos, su correspondencia anatómica, incluido el corazón, la anatomía lobar para localizar las lesiones, la anatomía pulmonar para ver espacio aéreo e intersticio, los elementos óseos y las partes blandas de la caja torácica, o sea, las costillas, las clavículas y generalmente la parte blanda, que son la parte de piel, que son las partes más externas. Y ve la columna dorsal, costilla, clavícula, como dice acá, diafragma, senos y fisuras, que también muchas veces se puedan ver. El diafragma en la parte baja, ¿no? Los senos costodiafragmáticos, que son laterales, y valorar los cilios pulmonares, ¿no? Si es un hilio que está muy reforzado, como un granuloma, o es un hilio que solamente tiene congestión bronquial, nada más. Y conocer la vía aérea central y los bronquios principales, ¿no? Como se llama la tráquea y bronquio derecho y bronquio izquierdo. En el sistema de lectura debemos de comprobar pues siempre que una placa debe tener su nombre y su fecha, siempre está demarcada a la parte superior derecha. Evaluar las características técnicas de esta, como la posición del paciente, la parte derecha que debe estar prácticamente bien marcada, porque le ponen muchas veces ahí una redondela blanca en la parte superior, y analizar su criterio de calidad, ¿no? Si está bien tomada o no, es una placa blanda, muy penetrada, si están bien los arcos costales, si tiene los 5 centímetros del arco de la clavícula hacia arriba, y si las escápulas no se ven, que estén muy, muy internas, ¿no? Y adquirir un sistema siempre de lectura, ¿no? Para nosotros poder interpretar, o sea, utilizar un tiempo necesario generalmente para poder hacer una interpretación adecuada. No hay que centrarse en los hallazgos evidentes porque pueden limitar a veces la detección de alteraciones más sutiles que podemos encontrar. Entonces tenemos que verla todo en su totalidad, no ver lo más grosero, sino todo. Lo importante es que no se nos escapen cosas que puedan hacer un informe erróneo.
Bueno, la palabra clave hoy día es radiología, ¿ya? Para todos, radiología. En lo que es sistema de lectura, tenemos las estructuras pulmonares, en las cuales vamos a ver las partes blandas, los elementos óseos, elementos externos, las prótesis, catéteres, marcapasos de muchos pacientes que se toman placa de tórax y que tienen alguna patología, muchas veces cardiovascular, o que salen de ciertos de hospitales que como todavía tienen puestos catéteres para infusiones, por ejemplo, los catéteres de POD que son puestos a los pacientes que están en tratamiento de TB, ¿no? Sobre todo los XDR, o marcapasos en pacientes que sufren de problemas cardiovasculares, ¿no? Tenemos que ver el diafragma, sus estructuras vecinas, como es abdomen, mediastino, silueta cardíaca, pleura, hilios y campos pulmonares. Tenemos que tener un sistema prácticamente de cómo hacer una lectura adecuada. ¿Qué estructuras extrapulmonares vamos a ver? Vamos a ver tejidos blandos que se pueden proyectar sobre los órganos intratorácicos como sombras, opacidades, piel, tejido celular cutáneo y músculos. Puede haber estructuras infradiafragmáticas. Tenemos que ver las mamas que aumentan la densidad de las bases pulmonares muchas veces. Los pezones van a simular muchas veces que son unos nódulos. Vamos a pensar que es nódulo. Y la mastectomía unilateral puede confundir con un pulmón hiperclaro, ¿no? Porque cuando las mamas se ven bien, vamos a verlo más adelante, se limitan muy bien. Por ejemplo, en esta placa que vemos acá, nos está delimitando dónde deben de visualizarse las mamas, generalmente en ambos lados, ¿no? Si es una placa de un sexo femenino. Y la parte blanda, que es la parte externa. Pero acá debemos de ver esa opacidad con una línea prácticamente de inconcavidad externa para poder diferenciar lo que es una mama. Por ejemplo, acá, aquí vemos las mamas bien claro. Aquí vemos este tipo de imagen nodular, que son los pezones. Entonces podemos confundir muchas veces si no estamos bien orientados, vamos a ir acá a encontrar un nódulo, mentiras, porque es una mama en la cual vamos a ver un pezón. Por ejemplo, en esta paciente se le ha hecho una mastectomía, se ha radicalizado, ¿no? No se ve, pero se ve una imagen radiopaca, ¿no? Leve. Entonces vamos a decir, ¿qué pasó acá? Puede ser una imagen de un proceso inflamatorio que tenga basal, pero no, acá está la mama. En este lado sí, en este lado se prácticamente se ha extraído. Entonces acá ha tenido una mastectomía. ¿Y acá qué pasó? Aquí que vemos, aquí tiene prótesis esta paciente, por eso lo vamos a ver de esta manera. Son prótesis que hay en ambas manos. Bueno, muchos pacientes para agrandarse los senos hacen este tipo eh, de procedimiento que los cirujanos plásticos son los que le ayudan para tener como parte estética, ¿no? Que les realiza. Y acá vemos los criterios como les dije antes, ¿no? Una penetración correcta en la cual no debe verse todas las costillas, escápula fuera del pulmón. Mire, las escápulas tienen que estar en la parte externa, como les enseñé, la otra está abajo, prácticamente a este nivel. Esta no, esta está en la parte externa, como debe de ser. Arcos costales visibles, miren, se ven bien delineados. Aquí podemos ver si hubo fracturas o no. ¿Mm? También bien detallados, las clavículas, bien centradas. Y los 5 centímetros aproximados que debe haber de las clavículas en la parte superior. Y estos senos diafragmáticos que están libres prácticamente, se ve todo, no hay obturación. Y acá vemos la cámara gástrica, que es en el lado izquierdo, la silueta cardíaca, el botón aorta, ¿no? En la lateral de la columna se ve nítida su mitad inferior. O sea, esa es la forma correcta en la que debemos encontrar nosotros una radiografía de todas. Vemos clavículas, escápulas, ahora de esternón. Cuando tenemos un excavatum o un caninatum puede producir alteraciones como borramiento de la silueta cardíaca, o sea, no vamos a ver eso. La columna hay que valorar la integridad y la regularidad de los cuerpos vertebrales, ¿no? O sea, ver prácticamente estas diferenciaciones, como vemos acá. Las costillas, comprobar su ausencia de fractura o metástasis, que es lo que les estaba explicando en la parte anterior. Acá, por ejemplo, estas lesiones que son extrapulmonares, por ejemplo, en esta parte, ¿qué está pasando? Esta es la pleura que se está agrandando, está haciendo una invaginación interna en la parte superior, entonces de repente acá tenemos un derrame enquistado.
Por eso tiene este tipo de imagen. Aquí ya, esto me puede dar la idea de que esto puede ser líquido o puede ser una masa o puede ser un quiste. Entonces tendría que hacer yo mis exámenes correspondientes para hacer una diferenciación, porque la placa no nos va a ayudar si yo pienso en una masa como la resonancia, ¿no? La resonancia nos va a ayudar. En la placa no, en la placa vemos una imagen de forma redondeada, de bordes regulares y con una radiopacidad homogénea prácticamente. Entonces, yo tengo que saber qué cosa tiene dentro. O le tomo una eco para ver si es consistencia líquida o de repente es algo sólido para tomar una resonancia. Y si es un derrame, bueno, tendremos que hacerlo con un guía. En cuanto al diafragma, este va a separar pues el abdomen del tórax, ¿no? Se identifican ambos en el diafragma, derecho e izquierdo. El derecho siempre en la parte más alta, donde está en la parte más inferior, en la parte inferior del hígado, y en el izquierdo donde vamos a tener la parte superior, pero con la cámara gástrica en la parte más baja, y ese está a 1.5 centímetros menos del derecho. Acá lo vimos en la lateral, que el diafragma derecho es una radiopacidad más homogénea, y en el izquierdo vamos a tener que tenemos la cámara gástrica, uno más arriba que el otro, ¿no? Ese es en la lateral. Y por debajo de esto vamos a tener pues el corazón que se va a ubicar. Y vemos que los senos diafragmáticos están libres generalmente, ¿no? Tanto como el posterior, en la parte anterior, en la lateral. No vamos a ver nada. Acá también me gusta de frente que estos senos diafragmáticos están libres, no tienen ningún tipo de alteración. Acá en este vemos el diafragma en una parte posterior anterior, este ya muy elevado para el lado izquierdo, cámara gástrica. En este vemos que este diafragma tiene una lobulación en la parte derecha, como se ve acá. Hay una radiopacidad en este ángulo que tengo que determinarla bien haciendo mi computación. Acá ya esta cámara gástrica está muy elevada, puede haber una ruptura del diafragma de repente, y acá hay un neumoperitoneo, ¿no? Debajo del diafragma tenemos aire, neumoperitoneo. De repente por una operación de una colestectomía, algún procedimiento que se puede haber hecho para poder tener este hallazgo de un neumoperitoneo. Tenemos que tener la anamnesis de qué pasó con este paciente para poder nosotros encontrar estos hallazgos. Estructuras extrapulmonares, tenemos clavículas, esternón, ya es lo que hemos estado hablando, ¿no? Pero en esta, por ejemplo, que tenemos un paciente con esta placa lateral, miren cómo se ven las estructuras de las vértebras, que vamos a verlas bien definidas, ¿no? En la lateral. Y con esto nosotros podemos visualizar si tenemos nosotros, si en caso fuese un derrame, ver parte anterior, posterior, y si es un pectum excavatum, como refieren, vamos a tener el borramiento en la parte superior de la silueta cardíaca prácticamente, como está acá. Si valoramos el mediastino, tenemos que tener criterios de la rotación, de inspiración y de exposición. Aquí, por ejemplo, tenemos un mediastino en la cual hay una placa de tórax, que este mediastino está en forma normal. Tenemos bien centradas las clavículas, está en forma recta prácticamente la tráquea, que va a bajar de la silueta cardíaca, y los senos costodiafragmáticos libres. Este es de una paciente mujer, pero acá vemos prácticamente las mamas, ¿no? Ahí se ven los bordes. En esta placa es una placa muy blanda, también es de sexo femenino, ¿no? Pero está muy blanda, no vemos casi muy bien. Pero acá, el criterio que tiene esta de acá es que este mediastino está ensanchado y la tráquea se está desviando a la derecha, como ustedes ven. Esta tráquea se está yendo a la derecha. Debe haber algo a nivel de mediastino. Puede ser una masa, algo que ha crecido para poder hacer este tipo de problema. O si nos damos cuenta bien, de repente es la rotación. Miren, acá está la clavícula y esta de acá está en la parte más interna. Entonces, de repente es una placa que está mal, o sea, mal centrada, está rotada. Y por eso tenemos este tipo de imagen. Entonces, tenemos que ver bien nosotros la placa para poder decir qué es lo que está pasando. Tenemos que ver siempre los contornos del mediastino, el ensanchamiento local o generalizado.
los desvíos de las estructuras mediastínicas, la aorta, el esófago, el neumomediastino, el corazón, ver crecimiento, valvulopatías, derrame pericárdico en caso de que hubiese, ¿no? Si nosotros hacemos la valoración del mediastino, vamos a tener que decir que hay un mediastino anterior, que del manubrio esternal hasta el disco intervertebral, o sea, en la parte anterior de acá. El superior, el anterior entre la pared torácica y la línea imaginaria por delante de la tráquea, acá. Y el medio, desde la línea hasta 1 centímetro detrás del borde anterior de la columna. Esta es la columna. El posterior por detrás de esta, generalmente. O sea, aquí hay una diferenciación prácticamente de cómo debe estar diferenciado el mediastino, ¿no? En superior, anterior, medio y posterior. Aquí, por ejemplo, tenemos un mediastino ensanchado. ¿Qué está pasando? Debe haber algún problema a nivel de mediastino para nosotros tener este ensanchamiento del mediastino. Este sí no está, no podemos hablar de rotación porque ya esto es demasiado grosero, ¿no? De que está muy ancho. Y este es un desplazamiento porque ya miren, la tráquea está hacia la derecha, prácticamente hacia la derecha, o una elevación prácticamente de la parte del diafragma hacia arriba, porque miren el izquierdo está bien bajo y este está demasiado alto. Entonces acá de todas maneras hay un desplazamiento todo hacia la derecha con una radiopacidad heterogénea. Debe haber alguna patología mediastinal para que pueda suceder esto. Como le digo, con la clínica nosotros podemos tener ya algún diagnóstico diferencial, porque viendo la placa nomás vamos a decir lo que hayamos, pero no vamos a poder dar diagnósticos diferenciales muchas veces, pero tenemos que tener a la mano el cuadro clínico para poder hablar. Acá, por ejemplo, hay un ensanchamiento a nivel cérvico-torácico, ¿no? Debe haber algún tipo de problema también en esta parte, porque este es el callado de la aorta, pero esta parte, la parte cervical está ensanchada, está agrandada, al igual que en la parte de acá. Entonces, esa es la diferencia que se ve en este tipo de imágenes. Y la pleura, generalmente la pleura no la vamos a visualizar, pero sí vamos a ver sus bordes, generalmente los engrosamientos, las calcificaciones y su reflexión en distintas estructuras. La banda paratraqueal, retroesternal, paraórtica y paravertebral. Entonces acá tenemos en el lado derecho toda la pleura que lo va a recubrir hasta el ángulo costodiafragmático, ¿no? Igual en el lado izquierdo, cómo cubre la pleura. Generalmente no se ve, pero aquí se demarca, porque la pleura, cuando hay un derrame que queda una pleuritis, ahí se ve una pleura gruesa, engrosada. Pero después no vamos a ver las estructuras nada más del parénquima, pero no visualizamos la pleura. Aquí vamos a ver las cisuras, como se ve en esta parte de acá. La cisura mayor, cisura menor. Entonces aquí sí está bien diferenciada, ¿no? La silueta cardíaca, ángulo costodiafragmático, y en esta parte que está prácticamente la columna vertebral, en esta incidencia lateral, generalmente. Vemos acá una radiopacidad heterogénea, esta imagen, que puede ser una imagen que es sugestiva a veces de una neumonía o puede ser un derrame que se está instalando tabicado. Acá tenemos la parte del seno costodiafragmático derecho que se quiere obturar, como en esta parte que vemos en la parte posterior también. Acá sí, en esta está obturado prácticamente, porque miren, ¿ven la imagen? Hacia abajo, esa línea que tiene en esta parte de acá sí está obturado prácticamente el izquierdo. Esta parte blanca es líquido prácticamente, este es un derrame pleural. Aquí vamos a ver los cilios, generalmente cómo están, el componente vascular, bronquial y ganglionar. El lado izquierdo algo más elevado, ¿no? Este hilo más elevado. Y la mitad superior arterial y mitad inferior mixta. Entonces, acá tenemos hilio, parte vascular y parte bronquial.
trama broncovascular, como vemos en algunas placas engrosados generalmente, cuando son antecedentes de cuadros o patologías bronquiales que ha tenido este paciente anteriormente. Aquí vemos, por ejemplo, en esta parte, el hilio casi ni se visualiza, solamente una congestión bronquial, pero acá sí, a nivel de este hilio vemos que hay ciertas calcificaciones, ¿no? Este es un corte bronquial, por eso se ve como un huequito. Aquí sí es un hilio que se está agrandando. Este sí es un granuloma, como muchas veces lo vamos a ver en los niños, ¿no? Cuando tienen tuberculosis, porque en ellos muchas veces no es la patología con vaciloscopía positiva, sino con los criterios de Stigler y Toledo, ¿no? En los cuales vamos a ver granuloma, el antecedente, ¿no? Si es contacto de un paciente positivo, vemos su placa, el PPD, y para poder valorar si inicia o no un tratamiento de PV. En esta parte vamos a ver la tráquea y los bronquios principales. Mire cómo se ve la tráquea. Bien, 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 bien nítida. Hacia el bronquio derecho, hacia el bronquio izquierdo. El bronquio derecho más vertical y el otro más horizontalizado, ¿no? Porque acá prácticamente los lóbulos, en la parte de acá hay 3. Entonces, y una congestión bronquial leve y el resto está normal. Con unos senocostos diafragmáticos generalmente que están libres, no hay obturación. No vemos ningún signo de derrame, las clavículas, la buena diferenciación hacia la parte apical, no vemos la clavícula acá, que esté en la parte posterior hacia las estructuras externas del tórax. Entonces, esta placa es una placa bien centrada. Aquí tenemos la diferenciación del lóbulo derecho, ¿no? Superior derecho, inferior derecho, lóbulo medio derecho que está para la parte posterior. Esa es la anatomía del pulmón derecho. Lo vemos en una lateral, ¿no? Lóbulo superior derecho, inferior derecho y el medio. Pero en la otra parte o la otra incidencia que lo vimos no se ve prácticamente el medio, se ven solamente el superior y el inferior. Si hablamos de los lóbulos superior derecho, tiene el apical, el apical anterior y posterior, el lóbulo medio tiene lateral y medial, y el lóbulo inferior tiene superior, medial, anterior, lateral y posterior, ¿no? Esas son todas las conformaciones del pulmón del lado derecho. Este es en el izquierdo, lóbulo superior izquierdo e inferior izquierdo, que es en esta parte. Vemos bien acá, el lóbulo superior izquierdo tiene el lóbulo 1 y el 2, el ápico posterior, el 3 es el posterior, el ingular superior y el ingular, y el inferior tiene el superior, medial, anterior, lateral y el posterior, ¿no? Que corresponde a su anatomía. Que generalmente en las placas es bien difícil de verlo, pero sabemos que a nivel lineal prácticamente tenemos el segmento 6, ¿no? Tanto en derecho como en izquierdo. En una tomografía generalmente sí podemos poder decir más o menos dónde podemos encontrar. Podemos ver afectación de la vía aérea, afectación del intersticio y nódulos pulmonares. Generalmente tenemos que ver en una placa de tórax. Por ejemplo, en esta parte, miren esta placa de tórax que tiene una radiopacidad heterogénea en la parte media, que agarra tanto base del inferior y parte superior del inferior también, ¿no? Y que vemos en la placa prácticamente, o en la tomografía. En la tomografía vemos una imagen consolidada, que está en la parte posterior. Y si lo vemos en la placa de frente, esto de acá, vamos a dar una radiopacidad heterogénea en la base del lado derecho, porque este es derecho. Y acá prácticamente lo vemos en la parte media, ¿no? de otra placa. Miren este signo de la lana de mariposa. ¿En qué lo vamos a ver esto generalmente? En los cuadros prácticamente de cuando hay un edema pulmonar agudo. En esos pacientes que hacen edema pulmonar agudo, que son pacientes cardiópatas o pacientes que hay un incremento de los líquidos, que hay una sobrehidratación, o un paciente que
suben a grandes alturas, por decir los pacientes que suben a Ticlio, que hacen el síndrome o el soroche que se le llama, ¿no? Entonces ellos muchas veces cuando suben a las grandes alturas hacen el tipo de edema pulmonar agudo. ¿Sí? Y así se va a ver las placas con este infiltrado intersticio nodular difuso o alveolar a veces en forma de alas de mariposa. Entonces signo patognomónico del edema pulmonar. Y miren, esta tráquea está desviada generalmente a la derecha. Ahora, ¿por qué? Porque parece que esto no está bien centrado. Si vemos nuestras clavículas, de repente esto no está bien centrado, por eso que esto se va más hacia el lado, está un poco rotada la placa. Acá vemos espacios aéreos y enfisema. En un enfisema lo que vamos a ver generalmente es el aplanamiento de las bases de ambos campos pulmonares. No vamos a ver la clásica el reborde redondo que vamos a ver en el diafragma. Aquí están prácticamente aplanados y vemos unas imágenes nodulares difusas, tanto en el derecho, pero acá es a predominio izquierdo. Si vemos la lateral, aquí vemos la silueta cardíaca, vemos nuestro híleo con congestión bronquial y esta imagen nos puede decir que por acá de repente se está obturando, ¿no? Hay una radiopacidad que no deja ver bien esta parte posterior. En la anterior, como hay una radiopacidad heterogénea, no se limita muy bien, pero tenemos que tener la clínica para ver qué está pasando con el paciente, como ayuda, porque te ayuda diagnóstica, no define el diagnóstico. En esta parte vemos generalmente que este diafragma tiene una imagen con obturación. Miren, esta parte está obturada y esta es prácticamente una verticalidad que tiene, ¿no? Entonces, nos hablan de atelectasia y la atelectasia pues cuando uno de los bronquios es obstruido por un tapón mucoso y toma este tipo de imagen. Entonces, si vemos en la de acá, tiene una imagen tipo triangular. Entonces, aquí el bronquio de este lado, de algún segmento, debe haberse obstruido para que pueda hacer esa etapa y se pone blanco, ¿no? Entonces, esos son los signos de la atelectasia, que tiene siempre un amo. Y si vemos esta parte de acá, en estas placas vemos un infiltrado intersticio alveolar difuso. Más en esta que está a la izquierda, miren, este es el clásico signo de panal de abejas, que se le llama, que muchas veces tienen los pacientes que tienen fibrosis pulmonar. Entonces es un infiltrado intersticio alveolar difuso, signo de panal de abeja o signo de vidrio esmerilado. Acá vemos en la tomografía cómo se ve el signo de panal de abeja, ¿no? Lo estamos viendo es bilateral, generalmente bilateral. Y acá en las placas de tórax lo vamos a ver con unas imágenes intersticiales difusas, intersticio alveolares. Entonces, si así se ve en la placa, en la tomografía lo vamos a ver mejor. Acá vamos a ver los clásicos nódulos. Estos nódulos pulmonares difusos vamos a verlos en ambos campos pulmonares. Generalmente cuando hay una imagen nodular difusa, porque en esto no es uno, sino son varios, porque a veces vemos imágenes con un solo nódulo, el nódulo solitario. Generalmente la mayoría son benignos. Pero en este que tiene imágenes nodulares difusas, no puede ser un problema que se haya iniciado a nivel pulmonar. Es un problema metastásico generalmente. Es una metástasis de otro lado para que pueda hacer este tipo de imágenes, prácticamente un cáncer. Entonces, si hacemos nosotros hacemos nuestra radiografía, si vamos a hacer un informe, si vemos una placa que es normal, tenemos un diagnóstico final, ¿no? Placas de tórax, sin lesiones parenquimales o normal. Pero si encontramos una patología dudosa y queremos hacer un informe radiológico, mejor hacemos otra prueba de las imágenes que vamos a encontrar para nosotros dar un diagnóstico definido. Y si estamos seguros de la patología, de todas maneras, hacemos la prueba y de ahí damos el diagnóstico final. Entonces, no debemos de dejar de ver las cosas que son más importantes. Debemos que correlacionar todo esto
con la clínica del paciente para nosotros poder emitir un informe final y diagnóstico sobre todo. Bueno, en lo que se refiere a placas, estas son placas prácticamente que yo tengo de mis pacientes, estos hallazgos que hacemos en el hospital. Por ejemplo, este fue un paciente que vino de la sierra, que vino con el antecedente de haber vomitado, ¿no? O sea, tuvo un tos, presentó un vómito de sabor salado con tipo arenoso. Entonces, ¿qué nos da la idea de esto? Este es un quiste hidático, quiste hidatídico o equinococosis, ¿no? Que generalmente, muchas veces acá vamos a encontrar estructuras que van a fluctuar en este líquido, porque aquí ya vomitó, ya se evapó un poco porque está cerca a un árbol, al árbol bronquial. Entonces, si ha vomitado el paciente, tiene que uno preguntar las características del vómito, que es sabor salado y que ha sentido como si fuese arenilla, ¿no? Que ha eliminado, para nosotros poder hacer diagnóstico, porque muchas veces el paciente ni sabe qué votó. Pero al ver nosotros este tipo de imagen y de dónde vienen, por ejemplo, otros pacientes generalmente vienen de la Sierra Central, porque esto hay en Apurímac, hay en Ayacucho, hay acá más en Junín, Jauja, toda esta parte de las sierras de acá cercanas a Lima. Entonces, esos son quistes hidáticos. Y lo que se ve a veces como imágenes que son flotantes en este lado, son restos de las membranas que se han eliminado cuando el paciente ha vomitado. A eso se le llama el signo de camaleote. Entonces, estas son placas de un quiste hidático o equinococosis. Aquí vemos, aquí sí se ve el clásico signo de camaleote, ¿no? O sea, restos de la membrana del quiste hidático que se ha vomitado. Y miren el borde que tiene la imagen, ¿no? Que es una parte inflamatoria. Está inflamado. Entonces, este paciente tiene su clínica y tienen este tipo de imágenes y nosotros hacemos el Western blot para descarte de equinococosis. El tratamiento generalmente es muchas veces cuando ya hay esto es quirúrgico, porque hay que hacer una cirugía de tórax y extraer el quiste. Sale como una pelota, un blade de pelota, igualito, con un montón de restos como si fuese el caviar ese del pescado, o sea, los huevos de pescado, igualito, en cantidades. A veces están en el pulmón y llegan muchas veces al intestino y todita esa parte del intestino cuando uno ingresa, sacan hasta baldes de ese tipo de como huevos de peces, ¿no? Acá tenemos una placa de tórax. A ver, ¿qué les sugiere a ustedes esta placa? Miren, esta placa tiene imágenes micronodulares. No sé si la ven bien. Acérquense bien para que vean. Son pequeños nodulitos difusos chiquitos y en estas son más grandes. ¿Qué les sugiere a ustedes que es esto? Estas imágenes generalmente son de pacientes que tienen tuberculosis miliar. El paciente que tiene tuberculosis miliar es un paciente que tiene fiebre, tos, ha bajado de peso, pero que los esputos son negativos. Son negativos generalmente, pero si nosotros le tomamos la placa, vemos este tipo de placas con imágenes micronodulares. Y si tiene mucho tiempo ya hay unas imágenes también ya casi nodulares, pero generalmente son micronodulares difusas en ambos campos pulmonares. TB miliar generalmente. En esta de acá, ya lo vimos en la parte anterior, estas imágenes, igual que en las que le dije de los pacientes de las alturas, ¿no? El signo de alas de mariposa, edema pulmonar agudo. Esta también ya la vimos, pero en esta tenemos unas imágenes nodulares difusas, grandes son los nódulos. Entonces, este también es una placa de metastásico. En esto, ¿qué llama la atención en esto?
Tiene reforzamiento y vidrio desvelado. El que pasó antes no es vidrio desvelado. ¿Cómo? Yo les voy a señalar con el puntero. A ver, ¿qué les parece esto? ¿Qué les sugiere? Un paciente que viene con tos, fiebre, ha presentado hemoptisis, baja de peso, sudoración nocturna. ¿Qué le sugiere? ¿Qué diagnóstico más o menos clínico puede haber allí? Esta es una imagen cavitaria, es una caverna, es un hueco que ha dejado la enfermedad. ¿Por qué se sabe que es una caverna? Porque tiene paredes gruesas. Cuando es una bula, las paredes son finas, como el cabello, pero esta es pared gruesa, entonces es una lesión cavitaria a nivel infraclavicular del lado derecho, a nivel apical. Generalmente las lesiones en la TB pulmonar son apicales. Imágenes parenquimales, difusas, intersticiales o esta que es una lesión cavitaria. TB pulmonar. Doctor, una pregunta. ¿Podemos pensar en una tuberculosis pulmonar por las cavitaciones? Así es. Si es que hay clínica. Porque Sí, asociada. ¿Quién deja cavitaciones en el pulmón? Solamente una neumonía estafilocócica y la tuberculosis. Sí. Son las únicas que te pueden dejar huequitos. Entonces siempre hay que irse al diagnóstico diferencial, ¿no? Pero la clínica manda para poder ver esto. En esta, ¿qué le sugiere esto? Que ya hemos hablado. Una radiopacidad homogénea, base del lado derecho. Acá en el izquierdo vemos que el ángulo costodiafragmático está libre, no se ven lesiones parenquimales, pero esta es la línea de Damasou que se ve prácticamente con una radiopacidad hacia la base. Está obturado toda la base del lado derecho. ¿Qué nos sugiere? ¿Qué diagnóstico? Es un diagnóstico clásico. Un derrame pleural, doctor. Así es, un derrame pleural. Si ustedes ocultan, hay abolición del murmullo vesicular y a la percusión hay una matidez. No hay sonido. Y el antecedente, sobre todo, el antecedente de qué trae el paciente. En esto, ¿qué ven? ¿Cuál es lo característico? Ya les dije todo. En esa placa podemos observar por los criterios que presentan en un enfisema porque se ve radiolúcida y también ensanchamiento, estrechez de los que son los espacios intercostales. No, pero ¿qué vemos acá? Acá donde yo señalo con el puntero. Como una masa. Es, mira, Una caverna. tercio medio del lado izquierdo. Caverna. Así es, una caverna. Ya les dije, la caverna tiene una pared gruesa alrededor. Esta pared gruesa. Y esta parte ya es un hueco. Este paciente debe haber hemoptizado, debe de haber tenido fiebre, debe haber tenido todo. Son placas de pacientes de TB que yo he encontrado. Entonces es una tuberculosis pulmonar con lesión cavitaria. Acá, ¿qué vemos? ¿Qué ven acá arriba? No se van a confundir, ¿ah? No, todo no es TB por si acaso. Ya le estoy dando para que vean, para que puedan ver la imagen, porque muchas veces nos perdemos y no vemos. ¿Qué sugieren? Esa imagen, miren, es una imagen como un balón de fútbol americano que tiene un nivel líquido
hacia la base. Prácticamente es igualito a un quistidático. Pero el antecedente es que son pacientes que vienen, que son a veces alcohólicos, drogadictos, son pacientes con algún problema sensorio, con retardo mental, y que se pueden haber aspirado. ¿Qué ha hecho entonces? Neumonía respiratoria. Un absceso pulmonar. Absceso pulmonar. Así es. Absceso, acá está. Esta es la imagen. Por eso le señalo el borde. Y este es su nivel. Ya prácticamente ese absceso botó pus que se ha ido por uno de los bronquios y el paciente ha vomitado una buena cantidad de pus porque ya se rompió. Entonces, viene con fiebre, con escalofríos, con un proceso infeccioso. Este es un absceso pulmonar. Ya eso no es un quistidático. Por eso le digo que la clínica ayuda al diagnóstico. ¿Qué vemos acá? A ver. Neumotórax. Así es, bien claro. Aquí está. El colapso pulmonar y la parte que es aire. Viene acá y sube hacia acá arriba. Ahí. El otro es la parte donde ya no hay pulmón, toda esta parte externa. Entonces aquí hay un colapso pulmonar con un neumotórax de aproximadamente un 40% del lado derecho. Esto es para ponerle un tubo de drenaje cerrado, una toracotomía con drenaje cerrado, para expandirlo. ¿Qué vemos acá? Ya hablamos de esto también, esas imágenes que se ven como un triángulo. Acá debe estar. ¿La telectasia? Así es, una telectasia. El bronquio, la parte bronquial debe haberse taponado con un tapón mucoso para poder hacer esta radiopacidad. Y como es de tiempo, ya puede ser homogénea, ya no es heterogénea. Entonces estos pacientes pueden hacer fiebre, pueden hacer un montón de problemas y son pacientes con tos, flema y ronquera, generalmente. ¿Y esto qué le sugiere? También una telectasia, doctor. No, mira que es total, ¿ah? Mira cómo está esta tráquea. Está desviada hacia... Ah, no, es un neumotórax, ¿no? Que está jalando para el otro lado. No, neumo no. Mira, la tráquea está desviada hacia la derecha. Estas son calcificaciones prácticamente que se ven. Esto tiene puros tractos fibróticos, ¿no? Esto ya es fibrosis. Esto se llama fibrotórax. Es un paciente con secuelas de tuberculosis. Ya no es tuberculosis, es secuela. Todo se retrae, todo el pulmón jala, porque todos son tractos fibróticos, nada más. Solamente funciona este. Y el izquierdo es el que prácticamente crece para compensar la respiración del derecho. Y todo se va hacia acá porque jala hasta el corazón, todo se ha ido para el lado derecho. Ahora sí lo vieron bien. Y acá vemos tramo broncovascular engrosado, prácticamente. Este es un fibrotórax. Doctor, ¿y la silueta cardíaca no está jalada para el lado derecho? Sí puede estar rotada ya. Todo, es que como esto ha jalado todo porque se ha fibrosado, entonces toda la estructura del mediastino la lleva prácticamente posterior y derecho. Acá, ya no se ve nada en esta parte, porque acá lo que hace es compensar, nada más. Agranda el pulmón izquierdo para compensar lo que no respira el derecho. Ah, ya, doctor, muchas gracias. Bueno, eso era todo. El atractivo turístico de mi querida tierra iqueña. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Ha estado muy didáctica y muy interesante.
No sé si alguien del público tendrá alguna pregunta, alguna duda para Algo el que doctor. haya quedado en el aire. Acá dejaron una pregunta, doctor, acerca de qué opina, doctor. Muy buena ponencia. ¿Qué opina del patrón en suelta de globos? Dice. ¿Cómo? Patrón en suelta de globos. En suelta de lobos. Bueno, ese tipo de patrón no lo que haya ahorita es el patrón inflamatorio por la neumonía que se está dando por COVID. Sí, perfecto. Son procesos inflamatorios y imágenes en vídeo ilustrado como si fuese una fibrosis pulmonar, pero es una neumonía. Ya, doctor. Hay otra pregunta acerca de qué patrones se pueden apreciar en COVID-19. Como les digo, hay un patrón inflamatorio y el patrón de vídeo ilustrado o imágenes en panal de abeja. Ese es el patrón que se ve. Pero como es una neumonía viral, eso no va a quedar como en la fibrosis pulmonar. Eso disminuye. Ya he visto tomografías de pacientes que han tenido 60% de compromiso y el compromiso es bilateral. La neumonía, ustedes saben que la neumonía es generalmente para un lado, no es bilateral. En este caso son bilaterales, imágenes radiopacas difusas con patrón en vídeo ilustrado inflamatorio. Y eso mejora. 3 meses va desapareciendo. No sabemos si va a quedar algún tipo de secuela o no, pero yo lo que he visto es unas grandes mejorías en todos ese tipo de imágenes en la tomografía de sus pacientes. Gracias, doctor. Hay otra pregunta sobre dice, cómo podríamos diferenciar radiológicamente TBC miliar de fibrosis pulmonar. Porque la TBC miliar es una imagen, son prácticamente micronódulos, pequeñitos, son puntitos difusos, como migos, granos de migo que le llaman. Y generalmente me dicen sobre con la fibrosis pulmonar. Sí, doctor. La fibrosis pulmonar son imágenes intersticiales difusas con panal de abeja. Es bien diferente a lo que es un patrón intersticio nodular difuso. Intersticio nodular son nódulos pequeñísimos, micronódulos. O sea, no son imágenes redondas, grandes, son pequeñísimas. Ese es el patrón miliar. Y la fibrosis son imágenes intersticiales, intersticio alveolares, un patrón de panal de abejas, vídeo ilustrado, como ya lo hemos visto en algunas imágenes que les he presentado. Es bien diferente. Muchas gracias, doctor. Creo que ya no hay ninguna duda por parte del público. Agradecerle infinitamente por su participación y por la muy didáctica charla del día de hoy. Nuevamente, gracias, doctor, y no sé si querrá decir algunas palabras para poder finalizar la ponencia del día de hoy. Solamente para decirles que así como ustedes están llevando este tipo de actividades, es muy bueno hacerlo, porque en mi tiempo prácticamente no se hacía este tipo de actividades. Cada uno se defendía solo, iba y lo aprendía, pero ahora veo que hay otro tipo de actividades que la universidad ha tenido en cuenta o ha tenido a bien tenerlo, ¿no? Como son las áreas procedimentales, ahora con los hospitales virtuales, que eso lo hacen en el extranjero. En el extranjero generalmente cuando vienen los rusos, vienen otros médicos acá, ellos nunca han visto pacientes, ellos todos lo han hecho en maquetas, así, todo virtual. Y acá vienen y se dan con la sorpresa de ver al paciente y que nunca han visto, por ejemplo, en pediatría, nunca han visto niños los rusos, o vienen especialistas solamente en hacer una cosa directa, para hacer cirujanos de vesícula nada más, no de todo, pero ahora ya creo que está haciendo más cosas, porque cuando yo he salido venían los rusos y no sabían, pero nada, hasta ni para medicar, porque no sabían cómo dar la amoxicilina, nada en niños. Y esto de aquí, parte de lo que ustedes están haciendo es muy interesante porque esto los va a llevar a mejores campos donde ustedes se van a poder desenvolver mejor. Sobre todo viendo imágenes radiológicas, nosotros lo aprendíamos solo, ahora por lo menos les podemos dar charla de el tipo de radiología, ¿no? Que se puedan ver para que ustedes ya estén preparados cuando estén en el campo verdadero de donde van a desarrollar su actividad.
Muchas gracias, doctor. Nuevamente, muchas gracias y esperemos que nos apoye en próximas actividades. De verdad, Muy muchas bien. gracias. Ahí en el chat le están agradeciendo a todos los chicos por su ponencia de hoy. Gracias a todos ustedes, más bien. Bueno, chicos, estamos finalizando con la charla del día de hoy. Ahora, en breves momentos, voy a colocar el formulario de asistencia del día de hoy. Por favor, no se olviden de llenarlo y de poner la palabra en realidad que el doctor ha dicho, ¿no? Y también se ha vuelto a repetir en el chat en una oportunidad, la palabra clave del día de hoy. Agradecerles por su participación y no se olviden que este ciclo de ponencias no sigue, ya sigue todavía, no se lo vayan a perder las ponencias que siguen. Ahora les voy a colocar el formulario. Un momentito, por favor. Ya he colocado ahí en el chat el formulario del día de hoy. Por favor, no se vayan a olvidar de llenarlo y colocar la palabra clave. Ay, a ver, creo que no lo coloqué. No lo he colocado, a ver. Sí, lo vamos a pasar al grupo también que está ahí del ciclo de ponencias. No se preocupen. Ahí está, ¿ya? No se olviden de que la próxima semana tenemos temas de pediatría y de neo, porque hemos adelantado la de radiografía de tórax para esta semana, y después ya comienza el tópico de temas quirúrgicos, como ven ahí en la imagen, ¿sí? En el grupo de WhatsApp que tenemos se irá colocando igual, ¿no? La demás información sobre las charlas que siguen, y nuevamente saludarlos a todos, ¿no? A los chicos que nos ven desde el extranjero, la gente de México, la gente de Argentina, ¿no? La gente de Bolivia que siempre está saludando ahí, igual como a toda la gente pues a nivel nacional, ¿no? Acá de Perú que nos ve. Muchas gracias y que tengan una buena tarde. Hoy hay una actividad sobre lactancia materna, por si a alguno le interesa, ahí también voy a estar colocando en el grupo el link. Buenas noches a todos.